Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana del 27 de enero, en que de nuevo nos levantamos con la noticia primaria en el país, que es la situación de la COVID-19. Justamente hace algunos minutos, con esto me va a acompañar Gabriel Andino, hemos escuchado a los médicos sumamente afligidos por el incremento de los contagios, de las muertes en general y de las muertes de médicos y de todo el personal sanitario. Es decir, uno entiende a los médicos, si la gente no se cuida o no nos cuidamos, si somos indiferentes, si todos los días nos arriesgamos a contagiarnos porque no respetamos las medidas que se nos indican, entonces nos enfermaremos, nos contagiaremos, nos enfermaremos y tendremos que acudir a triajes y hospitales. Y es ahí donde cada trabajador sanitario arriesga su vida. Yo lo que entiendo de ellos es que, bueno, vino la pandemia y vino en todo el mundo. Se ha hecho difícil controlarla en el primer mundo, en el tercer mundo. Lo que ellos no entienden es por qué ven tanta irresponsabilidad en el país, en los comportamientos de la gente, que no se cuidan. Y ahora con las concentraciones políticas, todavía peor. Entonces, al ver que personal sanitario está muriendo y que en mucho se debe a los masivos contagios que están llegando, de repente por irresponsabilidad, y que ellos arriesgan a perder su vida, entonces saltan y dicen, por favor, nos están arriesgando nuestras vidas, algo tenemos que hacer. Gabrielita, ¿cuál es la posición del Colegio Médico que se manifestó hoy a través de uno de sus agremiados? Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Y es el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Samuel Santos, el que era enfático al indicar: o se quedan en sus casas o los médicos nos vamos a la nuestra. Esto en solicitud, y es que van a reunión de emergencia, pues están solicitando 20 días de confinamiento, donde se cierren centros comerciales, playas y también parques, donde ha habido una concentración importante de la población hondureña que calificaba el doctor Santos como irresponsable, un pueblo hondureño irresponsable frente a la muerte de tantos médicos. Más de 64 médicos fallecidos durante la pandemia de COVID-19. Hoy una doctora en San Pedro Sula que también falleció a causa de la COVID-19, muy joven, 31 años de edad, también falleció por la COVID-19. Y esta era la solicitud del Colegio Médico: 20 días de confinamiento o la advertencia: se quedan en sus casas o nos vamos a la nuestra. Le colocaron ahí la pregunta del tema central, pero está bien para que la gente ya vaya escribiendo sus preguntas o sus pensamientos en torno al tema central que tendremos hoy. También es una pregunta desafiante, ¿verdad? Es una pregunta desafiante. La del doctor Santos. O se confinan en sus casas o somos nosotros los que nos vamos a nuestras casas. Es que la profesión del médico es una de las más lindas profesiones. Es una de las profesiones donde el apostolado es minuto a minuto.
Y bueno, el decir o se meten a las casas o somos nosotros que nos vamos a las casas significa que nos dejen desprotegidos. Y el doctor Santos debería saber que en un pueblo con 6 años de escolaridad, esto es normal que ocurra. Yo no veo vuestra explicación, doctor. Porque si nos estamos muriendo, si nos estamos contagiando y aún usted ve gente en las calles sin mascarilla, no es que no le temen a la muerte. Simplemente creo que es escolaridad. Me parece, puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Pero claro, es respetable su planteamiento. O la gente se confina o somos nosotros que nos vamos para las casas. Nos está diciendo, si ustedes no se meten a las casas, entonces nosotros sí nos vamos a ir. Ajá, ¿y cómo quedamos? ¿Cómo quedan los hospitales? ¿Sin médicos? ¿Sin personal sanitario? Entiendo la situación que están pasando y el ver que cada día mueren médicos genera temor, porque en cada médico hay un hogar. Hay de por medio esposas, hay hijos, hay familia. Yo los entiendo, de veras que los entiendo. Pero esa es la profesión del médico. En esos grandes conflictos mundiales, los médicos nos dicen, terminan esa guerra o nos regresamos a nuestros países. Hay que estar curando los heridos. Es que es una situación compleja, pero yo creo que hay que partir de la premisa, en un pueblo con tan baja escolaridad, 6.5 para los varones y 7 años para los hombres, no podemos esperar mucho, Insisto, yo puedo estar equivocado, pero son reflexiones que hago ante la situación que se ha planteado. Repítame lo que dijo el doctor Santos. O se quedan en sus casas o los médicos nos vamos a la nuez. O puede ser un llamado enérgico del doctor Santos y de los médicos a la gente. Basta, cuídense. Políticos tienen que innovar en esas concentraciones porque la gente está muy pegada y sin mascarillas. Entonces, no solo arriesgan sus vidas, sino que nos están arriesgando la de nosotros. Posiblemente también sea un llamado enérgico, dicho de otra manera, para que la gente entienda y se cuide. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora sí, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? El tema para este miércoles, licenciado, de inmediato se lo damos a conocer para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Y entonces, ¿conviene subirnos o bajarnos del tren? Esta es la consulta que le trasladamos para que participe y sea parte de nuestro foro este miércoles a través de nuestras redes sociales certificadas, @FrenteAFrenteHN. Muchas gracias, Gabriel Andino, nuestros invitados de esta mañana, todos expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, y creo que hay algunos de cuando era Tribunal Nacional de Elecciones, eso ya no. ¿Él? Bueno, tiene sus añitos, Quique, ¿verdad? Quique, sí, nos lleva ventaja a los dos. Quique, usted fue presidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Tribunal Nacional. Hombre, yo pensé que es cuando ya se llamaba Tribunal Supremo Electoral. No, he conocido las diferentes etapas del tribunal. Así es. Incluso existía que el registro dependía del Tribunal Nacional de Elecciones. Enrique Ortiz Sequeira. Viene siendo el abuelo de los órganos electorales. Yo elijo y los que están los hijos. Los nietos. Bueno, y Aristides Mejía fue presidente cuando ya era Tribunal Supremo Electoral. Aquí lo tenemos. Bienvenido, abogado. Ambos abogados. Primero, ¿verdad? El primer presidente. No, el primer primero órgano fue tribunal. Jacobo y a mí me tocó la presidencia rotativa. Pero el primer Tribunal Supremo Primer Electoral. Tribunal Supremo Correcto. Electoral, y me tocó la presidencia cuando las elecciones generales.
Buenos días. O sea que Quique es mayor que don Augusto Aguilar y Jacobo Hernández. No Tampoco al extremo, es ¿verdad, así. Quique? No, Fui mire, presidente más joven que ellos, que es Augusto diferente. anda como en 80 años, pero burocráticamente él es mayor. Burocráticamente tiene una ventaja de años. Bueno, ahí tenemos a don Augusto Aguilar en la parte izquierda inferior de su pantalla. Buenos días, don Augusto. Y en la parte derecha a don Jacobo Hernández. Bienvenidos a los dos al programa, muy gentiles en atender nuestra invitación para que nos respondan a esa pregunta que está en pantalla. ¿Conviene, si la mostramos, conviene subirnos o bajarnos del tren? Ya usted sabe por qué esos puntos suspensivos, ¿verdad? Para darle un poquito más de ánimo a la pregunta. La respuesta de nuestros distinguidos panelistas, porque estamos a un poquito más de 40 días del proceso electoral primario y el país sigue pendiente si se aplica esto de la transmisión de resultados electorales preliminares, que a mí me parece inaudito, después de 4 años de estar preparándonos para que los próximos procesos electorales tuviesen la certidumbre y que a menos de 50 días del proceso sigamos los hondureños discutiendo cosas que hace tiempo las debíamos haber resuelto. Me parece inaudito, inaudito, supremamente inaudito. Doña Rixi, doña Ana Paola, No son ellos los don Kelvin, no son ellos, me dice Aristides, no son o ellos. quienes Es sean. el gobierno. O quienes sean. Si es el gobierno aquí, metamos a todos en el costal. Me parece supremamente inaudito. Pausa y enseguida estamos con nuestros panelistas. Don Enrique Ortiz Sequeira, ¿y usted cómo valora que ya en pleno proceso y a un poquito más de 40 días todavía haya la incertidumbre? ¿Cómo será todo este mecanismo de transmisión de resultados preliminares? Ante la situación planteada que la Comisión Evaluadora del Consejo Electoral dijo, las 2 empresas últimas que revisamos no cumplen con los requisitos, por lo tanto, declaren fracasada ese proceso de licitación y estamos en ascua. O volvemos a los papelitos como antes o nos amenazan con una contratación directa. Renato, permítame primero felicitarlo por el panel de invitados que tiene, porque me parece que el día de hoy vamos a despejar muchas dudas del proceso electoral. Yo le pediría a mis amigos que hablemos con la verdad, que le digamos al pueblo hondureño qué es lo que está pasando, porque este no es un problema que tiene que ver con la transmisión de resultados, es un problema que tiene que ver con la democracia. No aprendimos nada, Renato. No aprendimos nada del 2009, no aprendimos nada del 2017. Si usted recuerda, y hay que poner esto en contexto, la Comisión de la Verdad elaboró un informe que decía para que los hechos no se repitan y diseñaba la ruta para que no hubiera una crisis. Pero esa ruta nunca se llevó a cabo. Y hemos venido de crisis en crisis en crisis. Y hay cosas fundamentales. Mire, un proceso electoral y un órgano electoral se evalúa y se reconoce su rendimiento por las 4 horas finales que van desde el cierre de la urna hasta la primera transmisión de resultados. Transmisión de resultados no es que nos convenga, debe de haber transmisión de resultados, y más en una circunstancia como las actuales, donde lo que hay es un trasfondo político que debemos de entender, que es que no hayan elecciones generales para mantenerse en el continuismo, un régimen que está cuestionado de lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, que es un ingrediente que antes no existía. Ahora tenemos 2 variantes nuevas en los procesos electorales: la pandemia, el COVID, y el narcotráfico. Y además de eso, el deseo de seguir violentando todas las leyes. Mire, el proceso electoral hondureño debe de analizarse porque debe ser objeto de un análisis de laboratorio.
Fíjese que hay un Consejo Nacional Electoral que funciona con la ley del Tribunal Supremo Electoral. Es un absurdo. La ley crea el organismo, no el organismo crea la ley. Segundo, no tenemos ley. Tercero, tenemos un Tribunal de Justicia Electoral y Tito sabe que no hay ley. Entonces, ¿cuál es el fundamento que va a tener ese Tribunal de Justicia Electoral? ¿Cuáles son los recursos que se van a poder hacer? Y tercero, hay grandes intereses de los que están participando de que ese organismo, que debe de ser un organismo supuestamente político, porque es un organismo político y es un organismo de hipocresía política, hoy no está representado por la clase política que debería estar representado en la clase política. Ahí hay gente que de acuerdo a la realidad que se está viviendo en este momento, debería estar en ese organismo electoral. ¿Y entonces qué ha sucedido desde el 2009 hasta el momento de hoy? La triquiñuela política. Se han venido acomodando diferentes circunstancias. Usted se acuerda del famoso voto por voto, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? Nadie podía participar en las elecciones, se fue a la corte e inscribieron a Ricardo. ¿Qué sucedió en el pasado proceso electoral, el primer proceso electoral en que participa Libre? Pues no, Libre debió haber estado en ese Tribunal Supremo Electoral, pero adelantaron maliciosamente la conformación del nuevo tribunal y entonces empezaron a trasladar las crisis para adelante. Hoy volvemos a estar en otra crisis. Y si usted me pregunta cuál es la deficiencia del próximo proceso electoral, es que hay un organismo electoral que no tiene recursos. Un organismo electoral sin recursos está haciendo lo que va a hacer. Segundo, no sé si será lo correcto, no sé si será lo apropiado, pero hacer licitaciones en un proceso electoral, que solo las licitaciones llevan más que el proceso electoral, es un absurdo, es un desconocimiento total. Entonces tenemos un organismo electoral por 3 personas que no conocen de los procesos electorales. Novatez. Tercero, hay contradicciones enormes dentro del propio organismo electoral que están haciendo una paralización del mismo. Es decir, pueden haber diferencias políticas, pero no pueden haber diferencias de cómo se va a manejar el proceso electoral. Entonces, pareciera que hay todo en contra del proceso electoral. El gobierno, que no quiere contribuir con el proceso electoral porque no hay ni recursos, ni ley. El organismo electoral que no tiene claridad porque se ha convertido en un organismo electoral político diciendo que no quiere ser político, y a eso le agregamos un ingrediente adicional, que la materia prima que supuestamente va a depurar el proceso electoral, que es el Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad, está en un enorme cuestionamiento. Entonces, los principios del proceso electoral, que son buena fe, transparencia, legitimidad y el debido proceso, ¿están presentes en el actual proceso electoral? No, no están presentes. ¿Que hay dudas enormes sobre el proceso? Sí las hay. Y mientras eso se está dando, ¿hay personas que van a sacar un beneficio de ese proceso electoral? Sí. Todos aquellos que comparten el mismo principio de complicidad a aquellos que verdaderamente quieren que la democracia se fortalezca. Bueno, yo entiendo, porque usted habla de una manera sencilla, simple, para que la entienda por todo el mundo, cada una de las cosas que dijo. Pero al final, ¿cuál es el mensaje de su primera intervención? ¿Habrá proceso? ¿No habrá proceso? ¿Lo del TREP es lo menos para usted? Al final yo quisiera, como usted dijo, hablemos todos con la verdad. Resúmame en unos 30 segundos. ¿Cuál es el mensaje que nos ha trasladado, en resumen, de todo lo que dijo? La oposición debe de tener un criterio unificado para forzar el proceso electoral, porque hay múltiples amenazas al proceso que van desde intereses políticos, intereses delincuenciales,
e intereses de que Honduras no se fortalezca democráticamente. ¿Debe de haber transmisión de resultados? Sí, pero la transmisión de resultados debe de ir en todo un contexto. Porque yo le pongo un ejemplo, Renato. En el 2009 hubo una crisis mayor que la actual. Se hizo la transmisión de resultados a las 10 de la noche. Y el resultado electoral reflejaba lo que el pueblo estaba sintiendo. Y no hubo alboroto, a diferencia del 2017. ¿Por qué? Porque el resultado se paró y no reflejó la realidad de lo que se está viviendo. Las normas electorales deben de estar atinadas a la realidad que está viviendo el país. Y en este momento no se está haciendo absolutamente nada, ni jurídica ni políticamente, para ajustar este proceso electoral a la realidad del país. Los partidos están inconformes. Hable con Salvador Narrala, que es un actor protagónico, a ver si está conforme con el proceso. Hable con el Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, su presidente, a ver si está conforme con el proceso. Hable con el PINU, a ver si está conforme con el proceso. Entonces los actores protagónicos del proceso no se sienten cómodos por el proceso. Algo anda mal. Porque si todo el mundo estaría tranquilo, ¿por qué usted está transmitiendo hoy los temas del TREP que ni siquiera se deberían de estar discutiendo? Este tema lo debió haber resuelto de primera instancia el Consejo Nacional Electoral. Lo único que denota, y se lo digo con claridad y con respeto a la institución que yo quise y quiero, es una total incapacidad en el manejo del proceso electoral. No me imagino cómo van a hacer con las papeletas. Están teniendo problemas con la emisión de los listados, le han entregado a los partidos solo parte de los listados electorales. Entonces, hay deficiencias en el proceso desde su inicio. Tanta deficiencia que el propio órgano electoral le devuelve la materia prima, que es el Censo Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas, porque no le tiene confianza. Y si usted no le tiene confianza al Censo Nacional Electoral, ¿cómo le va a tener confianza al proceso? ¿Cómo le va a tener confianza a un proceso donde va a votar con 2 tarjetas de identidad? Una tarjeta de identidad emitida fuera del país, renunciando a nuestra soberanía. Ajá, y si voy a una urna y voto con esta y después me voy a otra mesa y me siento con esta, no hay una doble votación. Enrique Ortez Sequeira, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, con muchas dudas sobre los próximos procesos electorales en nuestro país, y solo quiero suministrar de una fuente una información que ayer obtuve, que inclusive no hay urnas para el proceso y que se está pidiendo el apoyo de México para tener urnas para el proceso electoral. Estamos hasta con problemas elementales, por lo menos una fuente que yo confío me lo dijo. Si no es así, es que me mintió la fuente, pero esa es la información que obtuve, que hasta con las urnas están teniendo problemas y que están pidiendo asistencia a México. Pero Quique Ortez Sequeira no es el único panelista que está en frente a frente hoy. Está don Augusto Aguilar, don Jacobo Hernández y don Aristide Mejía, y tienen todo el derecho también de reaccionar. Será después de la pausa comercial. Pero lo que este hondureño que tengo a mi derecha ha manifestado hoy, lo resumo en esta historia que nos preparó para TN5 Estelar, el noticiero líder de Honduras, el periodista Mario Landa, y que la transmitimos en el espacio de ayer. Después de la noticia, vamos a la pausa y venimos a escuchar a nuestros otros panelistas. El presidente Hernández, en su reciente intervención hace un poco más de 24 horas en el Congreso Nacional, reafirmó que este es su último año de gobierno. Quiero dejarlo claro, sobre todo a los que siempre están en contra de todo y a favor de nada. Este es mi último año de gobierno. No obstante, algunos sectores no descartan que hayan fuerzas oscuras en el país que, aprovechándose de las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia y las regulaciones para evitar los masivos contagios, arguyan la necesidad de suspender o posponer las elecciones. Mire, conociendo en el país y lo que se ha hecho
del comportamiento de algunos políticos. Recuerde que aunque no tuvieron pegue, pero ya habían voces disonantes ahí de que por la pandemia las elecciones fueran postergadas, y no hay que dar paso a eso, no hay que dar lugar. Las elecciones son fundamentales, son necesarias, y en ese sentido los partidos deben tener un margen amplio de actuación, pero también tienen que tener responsabilidad. La idea de aprovechar la pandemia para mover las elecciones primarias no es alejada de la realidad, considera este alcalde de Langue, que va por la reelección. Una parte de los políticos estamos actuando muy responsablemente, otra parte están rogando a Dios que este COVID se propague para suspender las elecciones internas y suspender las elecciones generales. Este veterano político con funciones de asesor presidencial descarta ese escenario y aconseja que cada movimiento político o aspirante a cargo a elección popular apueste por un comité de bioseguridad para cumplir con las recomendaciones sanitarias durante las actividades proselitistas. Con o sin mascarilla la campaña va a seguir, entonces, pero sí hay que establecer mecanismos de control. Los que son así mal pensados podrían utilizar esto hasta para que no hagan elecciones. Pero no, las elecciones van, el presidente Hernández ya lo dijo, va a apoyar las elecciones primarias y las secundarias y las generales. Las concentraciones políticas tradicionales aumentan el riesgo de transmisión, considera la exsecretaria de Salud, por eso se debe dar un giro de timón para cambiar esos procedimientos. Me parece que lo idóneo debería ser, no sé, vía electrónica, reuniones por vía digital. El ex candidato presidencial Olvan Valladares reflexiona que la élite política debe meditar sobre su responsabilidad con la pandemia y con la democracia del país. Tienen que meditar sobre su responsabilidad. Tienen que entender que el siglo cambió y que las concentraciones son del pasado. Las elecciones primarias, donde 3 partidos políticos elegirán a sus aspirantes a cargo de elección, están programadas para el próximo 14 de marzo. Concluyen los actores entrevistados que por ahora la pandemia no debe ser una excusa para retrasar o suspender el proceso de elecciones, sino más bien los políticos deben de adquirir conciencia de cambiar la forma de hacer proselitismo. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, sigan escribiéndonos, porque Gabrielita Andino está recibiendo todos los mensajes de ustedes. El problema es que tenemos una dificultad y por eso no podemos transmitir los mensajes. Pero ya llamamos a don Freddy Cuevas, nuestro ingeniero en informática, para que nos resuelva ese problemita que tenemos. Creo que necesitamos un ingeniero permanentemente aquí. Este es el programa más visto en la mañana. Deberíamos tener todos los Mickeys, como decimos, ¿verdad? Présteselo al CNE. Hasta una enfermera. Sinceramente. Programa más visto, de más influencia, deberíamos tener todos los Mickeys. Enfermeros y todo. Pero... Bueno, yo sé que hay muchas aristas de este proceso electoral. Quizá más adelante analicemos todas estas aristas, pero en este momento yo pido que nos concentremos, por lo menos en este segmento, en el TREP. Ya saben ustedes lo que está pasando. La comisión evaluadora pidió que se declarara fracasada la licitación. Entonces, ayúdenme, es fundamental que haya un TREP en estas primarias, o se puede salir de las primarias contando los papelitos como se hacía anteriormente y sin renunciar a la transparencia del proceso. Don Aristide Mejía. Bueno, sí, voy a referirme concretamente a eso, pero 2 palabritas sobre lo que ha dicho Enrique. Coincido en buena parte de lo que ha dicho, salvo en los matices, porque yo creo que el panorama de Honduras es negro, pero no hay que ensombrecerlo más, ¿no? No es que no hay una salida. No ha habido proceso electoral en que se hayan hecho bien las cosas desde el comienzo, porque el país mismo es caótico. Es decir, aquí las reformas electorales no se hacen en el primer año del gobierno, se hacen después cuando ya están los candidatos. Y eso obstaculiza, como ya hemos visto ahora, que se aprueben las leyes. Ahora íbamos rápido el año pasado y una facción del Partido Nacional le metió un palo a las ruedas de la carreta, ¿verdad? Y no se pudieron aprobar las leyes, las 2 leyes a que ha hecho referencia él, y eso distorsiona bastante el proceso. Lo mismo ese proceso de empadronamiento se está haciendo en un momento que es electoral, entonces eso
aumenta las suspicacias, aumenta la desconfianza en un país que tiene una larga tradición de fraudes, en un país que la gente está desesperada, que no le ve salida a la crisis política, donde hay un gobierno que carece de legitimidad de origen y que quiere permanecer en el poder, y por eso está haciendo toda clase de dificultades, porque del Partido Nacional salió la idea primera de que en el TREP no se deben de transmitir resultados cuando esté el 30% de las actas verificadas o recibidas o captadas por los del TREP, sino que hasta el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no quieren que se den resultados inmediatamente, sino que hasta que ya haya el 50%. ¿Para qué quieren eso? Hay que hacerse la pregunta. Para hacerle fraude a alguien dentro de su propio partido, porque ellos van a tener un problema ahí, porque el Partido Nacional es autocrático, y como es autocrático, ellos necesitan de que el oficialismo, y como hay dos oficialismos ahorita, se imponga, y esa ha sido la regla ahí. En el Partido Liberal casi siempre ha ganado el que está en oposición al oficialismo, no el oficialista, el que tiene los sellos. Eso ha sido la regla, y puedo dar el montón de ejemplos de todo. Ascona no le ganó a Suazo Córdoba, o por ejemplo, Mel no le ganó a los que tenían los sellos, que no era él. Y varios así han estado. El mismo Reina tuvo que ser apoyado por Quiquito y por otros para ser endosado porque no tenía los sellos. En el Partido Nacional siempre gana el oficialista. Le ganó Nora al del Peluquín, le ganó el otro al otro, y así. ¿Por qué? Porque es un partido autocrático. Entonces eso es lo que está incidiendo en esto del TREP. Ellos están enredando esto. ¿Y cómo lo han enredado? Primero, porque no hay tiempo para una licitación, y aquí solo quiero corregir un poco a Quique. No se trata de una licitación en este momento, se trata de una contratación pública-privada que fue aprobada en el mes de diciembre, tan tardíamente como el mes de diciembre, porque todo se hace por última hora por parte de un gobierno que no quiere que haya elecciones, y se hizo la publicación en el mes de enero reciente, en este mes. Entonces, con ese instrumento es que ellos empezaron a hacer los llamados a ofertas. Entonces, no es propiamente un problema del Consejo Nacional Electoral, este retraso. Es un problema de la administración que no ha librado tampoco los fondos necesarios en tiempo y forma para que avancen los procesos, y todo está atrasado. Pero siempre ha ocurrido eso, el atraso de lo de las papeletas. Ahorita me reporta una persona importante del movimiento de Yanni Rosenthal que no está todo el material para la formación de las personas que van a las mesas electorales, es decir, los votos modelo. Todo eso no está. Es que no están ni las urnas. No están las urnas. Estamos pidiéndole ayuda a México. Pero eso ya ha ocurrido. Mire, revisemos la historia. A última hora, en la elección de pero años... no es justificación, Aristide, no es justificación. No es justificación, pero no caigamos en el juego del Partido Nacional, de una facción del Partido Nacional, la facción del presidente, cuya cabeza visible es el candidato a alcalde, es el alcalde actual, Asfura, que quiere enredar el proceso, porque desde el año pasado han estado poniéndole obstáculos para que este proceso no se celebre. ¿Podemos ir a primarias y garantizar transparencia sin TREP? Mire, claro que sí. No es lo idóneo, pero si el TREP va a servir de instrumento de fraude, hay que anularlo y hay que buscar otro mecanismo. Lo hice yo mismo cuando era presidente del Tribunal Electoral en las elecciones de 2005. Yo descubrí que el TREP, que no es más que la transmisión de resultados telefónica, que la iban a hacer maestros de escuela y escogidos por el gobierno, estaba totalmente contaminado, porque yo me di la tarea de verificar la afiliación política de esos maestros y el 90% eran del Partido Nacional. Entonces el TREP estaba viciado y yo logré que ese TREP se anulara. Y entonces fuimos a un mecanismo alternativo, que es el conteo rápido, que es para darle, ¿qué es lo que se hace en un conteo rápido? Eso se hace en varios países.
se le da a la nación una idea de cómo va la evolución de los resultados. ¿Y quiénes otros dan los resultados y lo hacían en el pasado? Los medios de comunicación. Y no me acuerdo yo, por ejemplo, cuando Renato Álvarez, en ese entonces un periodista prominente de Radio América, abría con las primeras urnas y seguía dando resultados, y así se hizo en Estados Unidos ahorita. Hay un órgano electoral central en Estados Unidos que dice cuáles son los resultados. No hay, es Fox, es CNN, son los que van declarando en cada uno de los estados. En una sociedad que busca la transparencia, no es necesario más que la honestidad para manejar los procesos. Entonces, tenemos por una vez un Consejo Nacional Electoral que está haciendo esfuerzos para, digamos, hacer más transparente un montón de cosas, hasta compras, están haciéndolas, buscando hacerlas más transparentes. Nombraron una comisión especial, ya no es el administrador, él solito, en el Consejo Nacional Electoral que hace esas contrataciones para el TREP, se nombró una comisión integrada por un representante de los 3 partidos, para que no hubiera negocio, porque ahí han habido negocios, ahí ha salido gente rica de estos procesos. Entonces, todo eso va enredando, como dijo Quique, están los intereses mafiosos, están los intereses políticos, está la inconsciencia de la situación nacional, de que se ve que un país está entrando en una crisis mucho mayor y puede ir a la debacle total, porque este país está pendiendo de un hilo, y sin embargo los procesos electorales son la única salvación que tenemos para salir adelante. Y hay un contexto internacional, y con esto termino, Renato, que favorece para eso, porque un país tan influyente como Estados Unidos, que fue el que reconoció y legitimó prácticamente a Juan Orlando la vez pasada, a pesar de todo el fraude que hubo. ¿Y por qué se dio ese fraude? Porque el mecanismo de transmisión que hubo la vez pasada en las generales, que era escaneado, que no era por teléfono, no lo podían cambiar ellos. No lo podían, y ellos más bien habían dicho que ese mecanismo transparente es el que iba a garantizar las elecciones para ocultar que el verdadero fraude se hace en las mesas. Lo que pasa es que Narrala sobrepasó el fraude de las mesas, y cuando ellos vieron que las actas que se transmitían por medio del escáner llegaban a todos los centros y todas las terminales sin poder detener esa información, ellos optaron por votar el sistema. Y lo votaron cuando ya había el 69% de transmitido, y solo quedaba un 31%, y aún así Narrala mantenía un 5% de superioridad sobre Juan Orlando. Y matemáticamente era imposible revertir en un 31% ese 5%. Entonces, todo lo de transmisión de resultados tiene que ver con esta idea de paremos el conteo, no demos información para que la gente, para que los que están ahí puedan hacer un fraude. Entonces, eso es lo que se está jugando en este momento. Don Augusto, también otro hombre con experiencia, si presidió el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, así como están las cosas, vamos a ir a primarias con la metodología que comenzamos a utilizar allá en 1980 con el retorno a la democracia, y a esta altura, ¿qué garantía de transparencia tienen esos procesos manuales de conteo y todo lo que tiene que ver con el escrutamiento y luego la transmisión de estos datos? Adelante, don Augusto, y posteriormente a Jacobo Hernández. Sí, buenos días, un saludo a los colegas, compañeros, y a usted, Renato, y a todos los televidentes. Vea, hay un factor o un denominador común en todas las actividades relacionadas con los procesos electorales y en otras áreas también. Nuestra cultura, o una cultura especialísima de desconfianza. Aquí desconfiamos de todo, y muchas veces, la mayoría de las veces, con justa razón. Estamos en esta situación problemática por todos los hechos que se han acumulado. En este momento estaba recordando que en las elecciones en México, donde resultó electo López Obrador, en un evento académico, un expositor, para vergüenza nuestra, dijo lo siguiente, y ahí habíamos varios hondureños:
dijo que los sistemas electorales más corruptos del mundo eran dos, uno de África y el de Honduras. Me sentí avergonzado. Como estaba diciendo hace algún momento Arístides, las reformas electorales deben iniciarse, deben realizarse en los primeros años de gobierno. En buena parte por eso estamos en esta situación. Se tardó tanto la aprobación de la ley que hemos caído en una situación, diríamos, caótica, porque se están realizando unas elecciones primarias con una ley anterior, con la ley que se aprobó en mayo del 2004, y resulta que se supone que las elecciones generales se van a realizar con la nueva ley. La ley electoral que está en el Congreso debió haber sido aprobada a más tardar en el mes de octubre del año pasado, cuando ya estaba todo consensuado. Nosotros formamos parte de la comisión técnica, elaboramos la ley con Arístides, con Lino Tomás Mendoza, Ernesto Paz Aguilar, Fernando Anduray, Mario Aguilar González, y entregamos la ley, ya consensuada en la comisión técnica y también en la comisión de dictamen en el Congreso Nacional, e incluso ya se había consensuado con los jefes de bancada, y a última hora, como bien lo decía Arístides, una facción del Partido Liberal Nacional se opuso a lo que ya se había consensuado. De tal manera que yo quiero decir lo siguiente: hay una confusión en esto de lo que estamos hablando. Cuando se habla de TREP, es una transmisión de resultados preliminares que no son los definitivos. El TREP solo cumple la función de mantener informada a la población, a los electores, de cómo van los conteos iniciales. Después viene ya la declaración de los candidatos que resultan electos, pero en base a las actas originales de las mesas, de tal manera que el TREP solamente es esa transmisión inicial de los primeros avances en los resultados. Se ha hecho, o hay formas diferentes de hacerlo. Vea, recientemente, le cuento, en Colombia, a las 10 de la noche en la segunda vuelta resultó electo el presidente Duque. A las 10 de la noche ya se sabía. Y cuando preguntamos cómo hicieron esa transmisión tan rápida, muy fácil, muy sencilla, por teléfono y escaneo. Y a las 10 de la noche tenían todos los resultados. De tal manera que aquí termino con esto, lo que nos está perjudicando con esto es la desconfianza en primer lugar y la tardanza con que se realizan las cosas que las queremos resolver a última hora. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Eso es importantísimo. Si ya no hay tiempo para contratar otra empresa, pues deberíamos de buscar otras alternativas. Y eso se puede hacer, como decíamos, lo decían ustedes, pues tendríamos que volver al teléfono y a los papelitos como se hacía antes. Pero la transmisión de resultados preliminares debe hacerse, porque de lo contrario genera mucho problema, angustia, desconfianza y otro tipo de problemas. Para finalizar, la nueva ley electoral, lo he dicho varias veces, esta nueva ley electoral que está por aprobarse va como una mesa a la que le falta una pata. No se cumplió lo que exigieron los organismos internacionales, no se cumplió lo que ha exigido la ciudadanía y la mayoría de los partidos de oposición. La segunda vuelta. Ya ahora se pasó el tiempo para haber podido atender esas exigencias de los organismos, y entonces estamos casi seguros que con esta situación, sin aprobarse la segunda vuelta, vamos a llegar a las elecciones de noviembre, y es muy probable, un alto porcentaje de probabilidades, que estaremos en una nueva crisis. ¿Qué país? ¿Y usted qué piensa, Jacobo Hernández? Porque también es un hombre con experiencia, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Adelante.
Buenos días, don Renato, compañeros, Augusto, Quiquillo, cariñosamente como le decimos, don Aristides. Yo también formé parte del Tribunal Nacional de Elecciones, estuve un año. Después de Quiquillo, por supuesto, ¿verdad? Pues hay que sacar las deducciones de las edades. Pero yo creo que Augusto Aguilar habló de dos palabras bien claras. Pero antes quiero decir algo. Yo he mantenido la tesis que las primarias no tienen por qué ser financiadas por el Estado. Gastar 1.000 millones, 1.200 millones en un proceso electoral que lo maneja no el Consejo Electoral, en sí, el Consejo Electoral, el Estado hondureño da todos los insumos, los materiales, toda la que es necesaria, tecnología y todo, pero quien paga es el Estado y quien maneja el proceso son los partidos políticos. Cada partido político tiene su comisión electoral. Entonces, en otros países no tiene por qué pagar el Estado este dinero, pero ahí hay la historia. Segundo, estamos hablando del TREP, pero parece que nos hemos variado un poco a hablar de la política del pasado, lo presente. Ahora el Consejo Electoral habla como que es un consejo nuevo y deja todo atrás. Ha habido también un problema de empleos. El tribunal, el Consejo Electoral ha contratado 3 personas, por ejemplo, en la división electoral, 3 personas en las compras de materiales, y así sucesivamente. Ojalá que sean personas idóneas y capaces, pero yo creo que si no se aprovecha la gente con experiencia que sí hay en el tribunal anterior, Consejo Electoral hoy, es un error. Pero hablemos del TREP. El TREP debe inspirar confianza al pueblo hondureño, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. ¿De qué manera? Explicándole al pueblo hondureño qué significa el TREP, por qué se hace, hacer la capacitación de los oficiales TREP, la divulgación, los ejercicios y las prácticas, los simulacros de esta función. Pero parece que nos ha agarrado todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablan de contratación directa, Aristides Mejía, como así es, si invitaron a esas empresas es porque hay dinero. Hay una prohibición de licitar o contrataciones directas si no existen los fondos necesarios del Estado. O sea, que la responsabilidad histórica en este momento es del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay 3 partidos, Libre, Nacional y Liberal. No digamos otras cosas. Ellos son los responsables del buen suceso de este proceso electoral y sobre todo poner atención lo que significa el cronograma electoral. Yo si fuera empleado o jefe de división del Consejo Electoral, semanalmente estaría notificando a mis superiores cómo va el avance o la tardanza del cronograma electoral. Porque el cronograma sale, ¿de qué dónde sale? Sale de la ley electoral. ¿Qué tiene que hacer un oficial TREP? Si nos vamos a ocupar específicamente del tema que a don Renato le interesa y al pueblo hondureño. Y muchas gracias por invitarnos. Primero, tiene que ser el oficial TREP. ¿Quién debería ser el oficial TREP en este momento? Aristides habló que en una ocasión en las primarias lo hicieron el director de la escuela o el profesor más antiguo. Fue un éxito en las primarias. En las generales se distorsionó. Eso podemos discutirlo en otro momento, pero una distorsión y por eso se hizo el conteo rápido. Pero ¿quién podría ser en este momento el oficial TREP? El director de la escuela, ya imposible porque las escuelas están los problemas de la pandemia y todo lo que está sucediendo en Honduras. Debería ser, pienso yo, el presidente de la mesa electoral, porque el presidente es rotativa, la número 1 liberal, la segunda nacionalista, la tercera libre, rotativa, porque es la persona idónea. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer el oficial TREP? Es verificar el código que tiene el acta que llena cada mesa electoral. Una vez verificado el código, hacer el escrutinio, transmitir el resultado del escrutinio general y transmitirlo al ente electoral que lo va a procesar, lo va a almacenar, lo va a verificar si realmente tiene certeza el código y todos los materiales para que proceder a la divulgación en la página web. Pero para esto tiene que haber transparencia y capacitación. Pero si estamos hablando que estamos a 46 días de las elecciones en este momento, estas horas ya debería estar votando en 46 días el ciudadano hondureño para los partidos políticos. Pero recordemos que en Honduras la forma de votar es con la tarjeta de identidad, la nueva o la vieja, por decirlo las circunstancias. No hay un carnet que identifique que Renato Álvarez o Jacobo Hernández pertenecemos
a un partido político, lo hacemos con la identidad. Tenemos la libertad de votar por cualquiera y solo de voto una vez por la fotografía y por el código y por la identidad. Pero yo reitero esto, si estamos a 46 días, ha habido tardanza en la toma de decisiones. Yo creo que el no tomar en cuenta la experiencia de los elementos, de los ciudadanos que conocemos, Aristides, Enrique y Augusto, del tribunal, que hay gente capaz, formada en ese sentido, ha sido una omisión tal vez que no debe hacerse. Contratar gente que puede ser capaz, con buenos currículos, si no tiene experiencia electoral, puede ser que no haya sido positivo. Y segundo, también yo considero que declarar desierta la contratación directa es una noticia no positiva, una noticia que causa incertidumbre a los partidos políticos. Pero hay una cosa también, hay 14 partidos inscritos en Honduras, hay un combo agrandado electoral y van a participar, creo, si no me equivoco, 14 movimientos de 3 partidos políticos. Eso hace difícil el proceso electoral y los costos del Estado en estas circunstancias son de más de 1.000 millones de lempiras. Pero si estamos atrasados, quien sabe realmente si estamos cumpliendo con el cronograma electoral es el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los responsables que dirán si estamos preparados o no. Pero la responsabilidad histórica, eso es la ley. El atraso de la ley, todos sabemos por qué es. Por la bendita deuda política, la reducción, y realmente ha habido un exceso en eso. Pero con 14 partidos políticos, todo el mundo quiere tajada. Ese es parte del problema, don Renato. Yo me aparto de los problemas de interés políticos en este momento, porque cada quien está jalando agua a su molino. Y yo creo que hablemos del TREP, de lo que está pasando, de lo positivo y las soluciones que pueden hacerse hasta este momento. Pero es más que necesario el TREP. Por eso les voy a pedir entonces, como personas que en su momento fungieron como presidentes del Tribunal Nacional de Elecciones, luego Tribunal Supremo Electoral, ¿qué recomiendan ustedes ante esta incertidumbre al Consejo Nacional Electoral? Y Aristides, pero es que deben salir a darnos un poco de certidumbre, informarnos. Yo no sé francamente qué estrategia de comunicación, con los traumas que tenemos de los últimos procesos electorales, deberían tener una estrategia de comunicación en el Consejo Nacional Electoral que le dé un poco de certidumbre a la gente. A menos que ellos estén en plena incertidumbre, lo justificaría. Pero 46 días, que cosas elementales como estas, no conozcamos nada, nos genera duda y suspicacia. Así que yo le pediría a Aristides Mejía, a Enrique Ortiz Sequeira, a Augusto Aguilar, ya adelantó un poco la solución, Jacobo Hernández, ¿qué sugieren al Consejo Nacional Electoral para resolver esta transmisión que todos han coincidido es necesario que se haga, ¿no? El mecanismo es donde hay desavenencias. Por favor, espero su comentario breve inmediatamente después de estos consejos comerciales. Le recordamos el tema de este miércoles y entonces conviene subirnos o bajarnos del TREP. Esta es la consulta que trasladamos a nuestras redes sociales que de inmediato damos lectura. Raúl Canales, la realidad es que cada partido debería pagar sus propias internas sin intervención del Estado, ni financiado ni nada. La escruta de resultados siempre es manual. El TREP solo transmite esa información y es de las mesas donde se debe controlar cómo se hacen las cosas. Dice Cultura Catracha, el fraude ya está listo y montado. El no querer aprobar la segunda vuelta y darle largas a la nueva ley es síntoma de futuro fraude. Qué lástima, se viene una crisis tremenda a fin de año. Preparémonos. Roberto Díaz Salcerro, Honduras tiene una distopía electoral grande. Siguiendo su tema metafórico, la política en Honduras es como un tren. En cada estación los pasajeros poderosos cambian el rumbo de acuerdo con sus conveniencias partidistas. Ya nadie les cree porque todo es amañado. ¿Hasta cuándo?, pregunta. Comenta también Eduardo Facusé, Honduras en claro retroceso democrático. ¿Cuál reforma electoral? Segunda vuelta, más bien quitando las herramientas que dan un poco de transparencia. Por supuesto que es para hacer fraude y mantener la argolla política económica a vista y complacencia de países y organismos amigos. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales y le invitamos a que continúe participando con el tema de este día a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
teleaudiencia, confíen en mis fuentes. Confíen en mis fuentes. Fuente que tiene por qué saberlo. Me hace un panorama del Consejo Nacional Electoral. Lanzaron demasiado tarde todas las licitaciones y las empresas no han cumplido requisitos porque les han dado muy poco tiempo para presentarlos. Todos los procesos se han declarado fracasados. No tenemos maletas, sistemas y no solo el TREP para el día de las elecciones, sino el de escrutinio y divulgación. Miren, no tenemos maletas, sistemas y no solo el TREP para el día de las elecciones, sino el de escrutinio y divulgación. Ningún tema sobre la auditoría internacional. No hay bodega electoral, sigue siendo un centro de triaje. Nadie ofertó para credenciales ni para la radiofrecuencia. No hay instructivo para la capacitación aún y han decidido darle mejor dinero a las comisiones electorales para que ellos capaciten. No deciden el tema de los custodios porque ahora quieren que sean por partido y no por centro de votación. O sea, serían casi 16,000 custodios, 5,000 y algo por partido. Son demasiados los temas y solo faltan 40 días y solo saben decir que las cosas están listas y no es cierto, Renato me dice. Y esta fuente tiene experiencia y es seria, quiere al país, trasciende los intereses políticos. Ahí las decisiones son tomadas 2-1 y no toman decisiones oportunas. Y el TREP me dice es propuesta de Rixi Moncada, no del Partido Nacional. Ellos querían imagen. Le agradeceré discreción. Bueno, esto me dice mi fuente. Yo confío en ella, pero como periodista tampoco me lanzo de cabeza. Siempre dejo un margen de duda. Sí, sobre todo porque dijo que está llorando porque votan 2 contra 1. Entonces le duele por el lado nacionalista. Pero, bueno, el tema, Renato, es que si eso es cierto, no hay nada. Miren, yo ya este asunto de lo que me dice ella, de las maletas, de las urnas y todo eso, ya son 3 fuentes que me lo confirman. Y aquí anda un papelito de lo que alguien me dijo ayer sobre eso. Y me preocupa. Aquí se lo voy a mostrar. Esta no es mi letra, me lo estaba anotando una persona. No hay maletas. Sí. Se usarán sacos. Están pensando en usar sacos. Y ahí están enviándole a México el SOS para que les ayude. Yo por eso cuando dice Eduardo que pareciera que estamos en retroceso democrático. Bueno, es que hay un declive institucional en el país, ¿no? ¿Y sabe qué me preocupa? Que todo esto sea como programado por alguna mente para anarquizar los procesos y terminar con los procesos. ¿Tiene duda? Hasta eso llega a pensar bueno, uno. ¿Tiene duda ustedes? Renato, hay una mente, en el país que no quiere que haya elecciones, ¿va? Retomemos el asunto porque ahí está Toño Rivera en el teléfono. Están atrasando el dinero, están atrasando todo, ahí están obstaculizando. No, eso es preocupante. Pero veamos, ¿cuál es la salida a esto? Vamos a ver. Tenemos la crisis. Y si se nos llamara a nosotros como expresidentes a darle una solución a eso, yo diría que hay varias medidas que hay que tomar. Primero, los consejeros deben de tener una plática muy sincera. Deben de desnudar sus propios intereses y deben de llegar a acuerdos mínimos para que el proceso se lleve a cabo. Es decir, pueden tener sus diferencias políticas, pero en cuanto al proceso, que no tiene ningún interés político, sino que lleva una mecánica para llevarse a cabo, deben de tener una unidad de cuerpo. Segundo, deben de tratar de abrirse. Para que haya credibilidad, tal como lo dice Augusto, que hay mucha suspicacia en estos procesos, la suspicacia se va cuando los actores que van a sufrir las consecuencias de esas decisiones están entendidas de la información que se está manejando. Me parece que el Consejo Nacional Electoral debió, desde el inicio, desde que convocó las elecciones primarias e internas, tener un contacto directo con los actores protagónicos. Hay una Comisión Nacional Electoral y nunca han recibido a la Comisión Nacional Electoral para informarle de este tipo de cosas.
Si no se puede llevar a cabo un sistema de transmisión de resultados como el que se ha llevado a cabo en el pasado, porque el tiempo no lo establece o no lo permite, ya Tito dijo algunas soluciones que hay. Dice un conteo de tipo rápido, internacional, Tito. un conteo rápido. ¿Hay soluciones? Que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, las hay soluciones. El tema es que para que hayan esas soluciones, la primera decisión debe de provenir del Consejo Nacional Electoral. Debe de cambiar de actitud, debe de abrirse, debe de permitir que los movimientos y las corrientes puedan auditar el proceso para que se sientan confiados. Deben de abrir sus bodegas, deben de abrir su material, porque en este momento lo único que hay es una suspicacia muy grande que puede cada quien interpretarla a su manera. Escuchemos a Toño Rivera, el diputado Toño Rivera. Adelante, Toño, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo para sus invitados, Aristide Mejía, don Enrique Ortiz, el doctor Augusto Aguilar, para saludarle de todo el teleauditorio. Renato, nosotros Comunidad y Esperanza, como movimiento político entre el Partido Nacional, estamos sumamente preocupados. También al saludo a Jacobo Omar Hernández Cruz. Estamos sumamente preocupados por lo que estamos viendo, lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral a 46 días de las elecciones primarias e internas. No es posible, Renato, que haya tanta desorganización, tanta confusión, que hayan lanzado una licitación el 15 de enero, y el 15 de enero no solo lanzaron la licitación del TREP, sino también del escrutinio y también de la divulgación. Yo hablo con uno de los consejeros y me dicen, no, es que ahí estamos 2-1 y votan 2-1 en todo. Pero ese no es el hecho es que son un ente colegiado y sí hay que reconocerlo, que ninguno de los tres tiene experiencia electoral en manejo de procesos, ni doña Rixi, ni doña Ana Paola, ni Kelvin. Entonces, no es posible que a 45 días no haya una forma de cómo el pueblo hondureño, en forma oficial, vaya dándose cuenta de los resultados, sino que van a tener que poner Canal 5, otra emisora, otro canal, canales locales, y cada quien va a estar dando su versión de quién ganó. Que a las 7 de la noche todos los candidatos presidenciales de los tres movimientos se declaren ganadores y todos los candidatos a alcaldes de los 298 municipios. No, yo no sé realmente qué es lo que está pasando. Entiendo la falta de experiencia electoral. Fíjese, Renato, que cuando está el problema de los enrolados y los no enrolados, jamás se pudieron reunir los 6 personas, porque una persona de una de las instituciones decía, no, yo no me reúno con la otra persona de mi propio partido. Hay una desorganización jamás antes vista en esto del Consejo Nacional Electoral. Entonces le van a decir a ellos a usted como excusa, no, es que no tenemos nueva ley electoral. Si es que la nueva ley electoral no tiene nada que ver con las primarias, no hay ninguna modificación sustancial. La nueva ley electoral es para las generales, sobre todo en la conformación de mesas. Es que el presupuesto no lo dieron muy tarde, es que le van a poner 1000 excusas, pero al día de hoy, a 45 días, Comunidad y Esperanza, tenemos una preocupación altísima. Entonces ya ahorita hace poco, mis amigos Aristide Mejía y Kiko decían, no, es que hay una mente atrás de todo esto que no quiere crear confusión. Se les olvida que por 365 días estuvo como presidenta de esa organización Rixi Moncada. Se les olvida que la actual presidenta es Ana Paola Hall. Ninguna de las dos de mi partido. Han tenido 1 año y medio desde que tomaron posesión para preparar las primarias y aparentemente no lo han podido hacer. Nosotros estaremos enviando, Renato, Comunidad y Esperanza, misivas, cartas a organismos internacionales para ver si nos pueden ayudar, ya sea al NDI, al Centro Carter, a la OEA, a la ONU, no sé a quiénes, pero sí estamos en un grave problema. Y como le dijeron a usted hace poco, no solamente en el TREP, sino también es el escrutinio y también en la divulgación. Yo pregunto, entonces la gente del departamento de Ocotepeque va a tener que esperar a que lleguen las urnas a Tegucigalpa, las actas, 4, 5, 6, 3 días después para saber quiénes ganaron en Ocotepeque, o los de Gracias a Dios, o los de Colón. Solamente los de Tegucigalpa van a llegar rápido a la info. Entonces, hay una desorganización entre los 3 miembros del Consejo, y ahí sí comparto plenamente con Enrique Ortiz, de que tiene que ver esto como organización. No es que uno vote
en forma particular, y mi voto particular ya salvé la situación mía. No, es el hecho de cómo trabajan los tres juntos para el bien de la democracia. Si esta primaria, Renato, el 14 de marzo, salen mal, salen con irregularidades y no hay transparencia, ¿qué nos espera para noviembre? ¿Qué haremos con estos tres consejeros que han estado 1 año y medio? Yo siento que aquí hay personas que quieren llevar agua a su molino para crear otro tipo de confusión y de decir, no, es que hay gente que no quiere que haya primarias. Le repito, le reitero y le recalco, 1 año estuvo Rixi Moncada como presidenta, 6 meses llevan a Paola Hall como presidenta, ninguna de las dos es del Partido Nacional, una es del Libre y una es del Partido Liberal. Y ellos tres tienen que actuar como uno solo para sacar adelante estas primarias. El 15 de enero sometieron a licitación y la declararon desierta. Y en esa licitación, Renato, no solo iba un componente, no solo iba el TREP, iban 3 componentes diferentes. Hoy estamos a 46 días con una tremenda incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Por lo menos ya mandaron a imprimir las papeletas electorales, pero las 24.000 actas, 8.000 de cada partido, no tienen ni siquiera a este momento cómo las van a tabular, cómo las van a contabilizar, cómo las van a guardar. Estamos retrocediendo como 15 años, estamos llegando al 2005, que a través de un medio de comunicación vamos a ver los resultados. Entonces hay mucha preocupación en Unidad y Esperanza y sí estaremos pidiendo o solicitando ayuda a organismos internacionales. Bueno, muchas gracias, Antonio Rivera Callejas. Interviene ya de inmediato Aristides Mejía. Me ha dejado preocupado también Augusto Aguilar cuando en su última idea dijo, así lo interpreté yo, que las generales serán un vergueo inmedible en Honduras. Él no lo dijo así, ¿verdad? La palabra vergueo lo digo yo, para volver más sencillo el pensamiento de Augusto Aguilar. Será un vergueo inmedible para las generales, así como vamos. Aristides Mejía. Inconmensurable. Usted siempre como diplomático y está muy bien. Idioma para todos. Mire, yo creo que, vuelvo a la historia de Honduras, siempre ha habido esta clase de problemas porque el país es en general caótico, este es un país desordenado, nada funciona. No funciona la electricidad, no funciona esto, no funciona nada. Está un poco, hay que ir a un cuestionamiento más profundo sobre la idiosincrasia nacional. Y siempre está el factor de personas que toman decisiones y que no están viendo que el país se está hundiendo, que eso es lo que cambia en este momento, y siguen con sus triquiñuelas y siguen buscando formas de meter sus intereses de por medio. Entonces, aquí me parece a mí y estoy de acuerdo con lo que han dicho casi todos, con lo que ha dicho Augusto, si este proceso sale mal, va a contaminar al siguiente. Y si no se aprueba la ley, que en realidad fue el bando del Partido Nacional, donde está Toño Rivera, que acaba de hablar, al cual saludo, que obstaculizó que se aprobara esa ley para que el tribunal, el Consejo Nacional funcionara debidamente con una ley nueva, porque como ha dicho Quique, aquí se ha cometido la aberración de que primero se crea el órgano y después la ley, eso es absurdo, y lo mismo con respecto al Tribunal de Justicia, se había hecho un avance para dividir las funciones, para que un órgano fuera el que juzgara los problemas electorales y otro fuera el que organizara las elecciones, y no se puede porque la ley está entrabada, porque hay una facción del Partido Nacional, la del presidente Juan Orlando Hernández, lo cito con nombre, donde está Chávez Madison, que él fue como jefe de bancada, que puso el palo en la carreta para que no siguiera avanzando los acuerdos que se habían logrado el año pasado para aprobar esa ley. Entonces, ¿quiénes están obstaculizando ese proceso? Y ahora se rasgan las vestiduras cuando salen en televisión acusando al Consejo Nacional Electoral. Lo interrumpo solo para decirle o preguntarle esto. Si hay una facción política que quiere enredar y anarquizar el proceso electoral, es de gente inteligente no dejar que esa facción lo anarquice. Estoy totalmente ¿Cuál es de la acuerdo. salida entonces ahora para las primarias? La salida, y por eso es que estoy en contra que se ensombrezca el panorama, es que Quiquito Ortiz, Augusto Aguilar, Jacobo Hernández, de que tengo mucho respeto por Jacobo, todos los que estamos en el tema electoral, trabajemos con los movimientos que están en contienda, porque son procesos internos,
no es todavía la competencia por el poder en sí mismo. Para ayudar al Consejo Nacional Electoral, para presionar públicamente de que se celebren bien las elecciones. Las elecciones son irreversibles, ya aquellos que quisieron boicotearlas ya no van a poder. Al Consejo Nacional Electoral, sí estoy de acuerdo con su crítica, Renato, es la única crítica que yo le hago al Consejo. No deben de llamarse al silencio, deben de ir explicando cada paso, cada problema que se está dando. Porque, por ejemplo, hay confusión sobre eso de que si había licitación o no. Tuve que explicarlo yo hoy, porque yo llamé ayer para informarme. Pero eso lo deben de ir diciendo ellos. Para eso deberían de tener un comunicador o un mecanismo de decir, estamos en crisis electoral. Ahorita el gobierno no nos ha facilitado los fondos para que nosotros, los políticos, presionemos y acusemos a este gobierno. Mire, se aprobó en 22 de diciembre una acta en el Congreso de Estados Unidos que ya fue ratificada ayer, antier o ayer, y ayer se nombró al nuevo secretario de Estado del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos es que haya elecciones libres en Honduras. Y eso tiene su peso en un país tan dependiente como es Honduras. Si la vez pasada quien reconoció a Juan Orlando fue el gobierno de Trump. Esto quiere decir, no va a haber ninguna ayuda para Honduras, y eso le importa a todo el mundo. No va a haber ningún arreglo sobre el problema de los migrantes si no hay elecciones libres, si no hay elecciones transparentes. Y eso quiere decir, tiene que aprobarse la ley. Tenemos que denunciar cualquier maniobra que haga este gobierno para obstaculizar las elecciones. Y el tribunal o el Consejo Nacional Electoral, también el Tribunal de Justicia Electoral, deben de ser transparentes, como usted dice, ir diciendo cuáles son esos problemas para que todos nosotros los respaldemos, para que el movimiento de Luis Zelaya, el movimiento de Vanegas, los 3 movimientos de Libre, exijamos, respaldemos a esos consejeros, porque los que están llorando, que siempre están saliendo 2 votaciones contra 1, es porque son ellos los que quieren obstaculizar el proceso. Y antes ganaban ellos 2-1, cuando yo era presidente del tribunal, estaba confabulada la democracia cristiana con el Partido Nacional y ahora se ha revertido. Entonces los que están quejándose sobre eso son nacionalistas de ese bando que no quieren que hayan elecciones primarias. Entonces yo llamo a una presión política, porque este es un asunto nacional. Si no salimos bien de estas, se enturbian las siguientes, y si se enturbian las siguientes, Honduras sigue permanentemente en una crisis política porque estamos en un total declive de las instituciones democráticas. Pero para eso deben Ana Paola Hall, Rixi Moncada, Kelvin Aguirre, tomar una decisión cualitativa que nos permita tener más acceso a ellos para la comunicación. Y a mí me parece clave lo que ha dicho Aristide Mejía. Si alguien está boicoteando el proceso, que diga a la gente del Consejo Electoral qué está pasando, por qué no tienen nada para las primarias en este momento, y que la sociedad como tal empiece a presionar a aquellos que probablemente quieran boicotear el proceso electoral. Pero, yo se los digo, llaman los medios a Rixi, no, es que solo la presidenta puede hablar. Hombre, y si la presidenta es muda, no quiere hablar, encerrada, yo no sé qué estrategia de comunicación es encerrarse, eso crea y genera más incertidumbre. Permítanme ir a una pausa comercial. Creo que estamos llegando al momento álgido del programa. Estamos llegando al momento cumbre del programa. Si hay limitaciones para que sea un proceso transparente. Y ya lo anticipa Augusto Aguilar y ustedes coinciden, si esto va como va, vamos a tener unas escabrosas elecciones generales. 4 años después de 2017, que estuvo a punto la sociedad hondureña de irse a una guerra civil, y en 4 años es inaudito, Aristides, no pudimos hacer nada para corregir y estas en 2013 cosas. el pleito del Partido Nacional, ¿se acuerda? Es inaudito. El 2002 y 2013. Es inaudito. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Vergonzoso, Quique. ¿Usted cree que todo esto es casualidad? No. Bueno. Sí. Es que... Y no estamos en una teoría conspirativa. No, es decir, no es casualidad. No puede haber tanta torpeza. Sí, tanto retroceso, Quique, tanto retroceso. Todo esto está milimétricamente programado.
el Consejo Nacional Electoral se ha vuelto un instrumento para mantenerse en el poder y lo que hay es una lucha interna para que los intereses que ellos quieren pongan los candidatos de todos los partidos para llegar a las componentes delincuenciales, que es el problema mayor de Honduras. Hasta ahí no llego, pero respeto la opinión de Quique. Esa ya es una teoría conspirativa. Pero hasta ahí no llego, pero yo respeto la teoría de Quique Ortiz. Preguntá en las cortes de Nueva York. Esa es una teoría No, conspirativa. es que la verdad. Miren, yo le voy a dar algunas informaciones. Cuando estaba el proceso electoral y nosotros teníamos el escrutinio de las actas, hablamos con el ejército y les dijimos, ¿quieren saber dónde están los narcotraficantes? Simplemente vean dónde está el escrutinio de las actas. ¿Cómo va a ser posible que va a haber un acta en Copán donde un diputado saque todos los votos de la urna? Claro, nosotros como tribunal contabilizamos en base a las actas, pero hay un elemento que no estamos poniendo en el telón de la discusión. Aquí hay el narcotráfico que sigue penetrando y además la justicia americana que va a contarle las costillas a aquellos que definitivamente han ultrajado el país. Los casos de corrupción. ¿Por qué estamos con el COVID? Por la corrupción. ¿Qué se necesita? Un chaleco protector y un guardaespaldas jurídico para no enfrentar la justicia. Eso es lo que está en juego, no es la democracia. Estamos tratando de evitar que la mano de la justicia, si hay un cambio donde las instituciones vuelven a retomar su valor, nos persiga. No se pierda, Renato. ¿Y cómo hacerlo? A través del caos o a través del control de los organismos electorales. Quique, ya que usted se atrevió a hablar, esclarezcame y ayúdeme a entender desde la perspectiva suya. Porque yo le dije, coincidimos en mucho, pero ya cuando usted dice que ese tribunal o Consejo Nacional Electoral es un instrumento de mentes maquiavélicas que están planificando que fulano sean los candidatos, hasta ahí yo no me atrevo a decirlo, no por valor, sino por desconocimiento, porque no tengo la información. Le voy a poner la primera información. Déjela ir. La presidenta que dice que es y representa al Partido Liberal, ¿la puso el Partido Liberal? Cuando es un órgano político donde cada partido ponía el suyo, no lo puso el Partido Liberal de Honduras. ¿Quién puso entonces al que dirige el Registro Nacional de las Personas que debe de ser un liberal? No lo puso el Partido Liberal. ¿Por qué no lo puso el Partido Liberal? ¿Qué intereses se juegan ahí para que no sea la representación partidaria? ¿Por qué no llaman? ¿Por qué no llaman a Paola Hall al Partido Liberal para hablar con él? Si somos nosotros los que vamos a pagar las consecuencias de ese proceso. Mire, la democracia de Honduras pasa por un buen ejercicio de las elecciones internas y primarias. No hablemos ni siquiera de las generales. Cuando se dio la circunstancia del golpe del 2009, aquí no quería que hubieran elecciones, se lo digo yo como exmagistrado. Y Oscar Arias nos pidió a nosotros que fundamentáramos el por qué debíamos continuar con el proceso electoral. Y dijimos dos cosas, porque cuando se rompe un orden, la única forma de volver al orden es a través de un proceso democrático. Y segundo, porque el proceso es único, no son dos procesos. El proceso primario es parte de un solo proceso que termina con las generales. ¿Cómo van a meter una ley para que funcionen las primarias y otra ley para que funcionen las generales cuando el proceso es uno y la ley no tiene carácter retroactivo? ¿Cómo es que hoy tiene derecho Salvador Narrala? Hoy tiene ese derecho Salvador Narrala y 14 partidos más en las mesas electorales receptoras y con la nueva ley simplemente ya no tienen. Esa es una violación a los derechos. ¿Por qué se les quita entonces el derecho? Porque hay una movida. Hay una movida. Las reformas fundamentales, que es la reelección y la segunda vuelta, no se tocan. ¿Movida conducente a qué, Quique? A quedarse en el poder. No se equivoque, Renato. Juan Orlando Hernández está orquestando todo. ¿De quién es el candidato papi a la orden? David Chávez es pariente de Juan Orlando y es el que obstaculiza las reformas en el Congreso Nacional de la República. Hablemos claro, digámosle al pueblo la verdad. Aquí nos estamos jugando el todo.
Porque los delincuentes que están en el poder necesitan mantenerse en el poder. Si no se mantienen en el poder, van para la Corte de Nueva York o para la PC, con un nuevo gobierno. Y entonces se están uniendo todos los delincuentes de todos los sectores. Y ahí incluyo a muchos liberales. Óigame, si el Partido Liberal fue un instrumento para lavar 900 millones de lempiras. Estamos tratando de salvar la institucionalidad y los bienes del partido. Y la pregunta es, ¿van en cargos de elección popular? ¿Quiénes encabezan la fórmula? Los delincuentes. A eso no dice nada el Consejo Nacional Electoral. Pero esa es la verdadera problemática que se está viviendo en el país. Aquí se está luchando el sector que quiere estar del lado correcto con el sector que tiene componentes con los lados incorrectos de todos los partidos. Pausa. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales con el tema de este día y entonces conviene subirnos o bajarnos del tren. Nos trasladamos a nuestro Twitter, Leonardo Padilla. Lo que conviene es que la clase política cambie y miren a Honduras diferente. Esta es la tierra que nos vio nacer, por lo tanto tienen que empezar a amar Honduras y trabajar por un mejor país. Dice Wilfredo Laínez, señores políticos, ya sabemos que la política, este es el mejor negocio en América Latina, pero hagan una tregua en Honduras y atiendan el combate al hambre. El pueblo está muriéndose. Dice esta cuenta, el problema en Honduras es que los políticos no tienen propuestas reales a la sociedad. Por ejemplo, ahora andan en política y nadie sabe cuáles son las propuestas que tienen. Y en otras palabras, es más de lo mismo. Desde aquí se siente el hedor a cloacas, dice. Joseph Jiménez, buenos días. Apesta la política en Honduras. Lo único que aseguran los políticos es crear miseria, porque le es rentable. Me pregunto por qué tenemos que seguir aguantando a estos políticos corruptos. El pueblo debe tomar el control del país. Deberían ser expulsados del país. Eduardo Ulloa comenta, podrán cambiarle el nombre del Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral, como hayan decidido llamarle. Mientras hayan intereses particulares de los políticos, será como dijo mi abuelita, son la misma mona con diferente yagual. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales y le invitamos a que en estos últimos minutos de Frente a Frente continúe participando con el tema de este día y entonces conviene subirnos o bajarnos del tren. Jacobo Hernández, Augusto Aguilar, en cuestión de minutos reflexionan sobre esta situación electoral en el país. David Chávez Madison también está en la línea telefónica después de la pausa comercial. Bueno, me envía el mensaje siguiente Rafael Barahona, del movimiento de Wilfredo Méndez. Están solicitando, si lo pueden poner en pantalla, no importa que salgan todas las personas que me han enviado mensajes. Están solicitando cosas que no es posible cumplir en una semana. La política es un voluntariado. Y no es posible que se tenga que esperar más de 10 días para obtener resultados. Hay que apoyar la nueva institución, pero de momento hay mucha improvisación. Quique Ortiz me ha enviado esta nota, donde Alejandro Martínez Quesada, secretario general, se la envía al abogado Ricardo Alfonso Leiva, que es el presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal. Y en la que le pide aquí, que por favor, para resumirla. Básicamente le está pidiendo solicitar a los partidos políticos, discúlpame Quique, solicitar a los partidos políticos de las comisiones nacionales electorales la remisión a más tardar el lunes 8 de febrero de 2021 del listado de los miembros que integran las mesas electorales receptoras y que deberán ser nombrados y acreditados mediante un documento público por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los movimientos internos. Y además le piden la tarjeta de identidad y todo lo de ahí. Es decir, ya están queriendo entrar en temas específicos de los partidos que no es ley en primer lugar. Y en segundo lugar, genera demasiada suspicacia por la compra que se puede hacer de la gente en las mesas electorales receptoras y genera un elemento adicional de desconfianza. Me dice el doctor Carlos Bueso desde el occidente del país. Este doctor Carlos Bueso. Su fuente es cachureca, me dice, no hay duda alguna. El destroyer, el que anda bien, mis respetos para él.
Todo el dolor de Quiquito es que no pusieron ellos, Iceta, Abelardo, el representante es tan bárbaro que quiere que sigan 14 partidos en las mesas electorales. Ahora es que ellos, los abelardistas, son el crisol de la honestidad. Según él, los dirigentes de los partidos conspiran para que CC4 siga y lo llama delincuentes bárbaros. Mi opinión es que les estorba el Consejo Nacional Electoral a los nazis. Ya le tiran al codillo, lo llaman incapaces de dirigir el proceso, que no tienen hecho. Dicen que será un naufragio, que no tienen experiencia. Y Augusto Aguilar se suma al corifeo de ataque y dice que será un vergueo electoral. No, eso de vergueo lo dije yo, no lo dijo Augusto. Pero nadie dice que no dan dinero y no la ley electoral. Este país no tiene compostura. Bueno. David Chávez Madison, diputado nacionalista, lo escuchamos aquí en Frente a Frente. Adelante. Buenos días, Renato, a sus distinguidos invitados, todos con amplio conocimiento en el tema electoral, sumamente preocupados con las actitudes y la toma de decisión del Consejo Nacional Electoral. Estamos retrocediendo 30 o 40 años atrás. Se creó una institución para que fortalezca la democracia, para que fortalezca la voluntad popular. La no transmisión de resultados lo que va a provocar es un caos, no solo en los niveles electivos presidenciales, sino que en los municipios, imagina un alcalde declarándose ganador, el otro declarándose ganador, queriéndose robar las urnas. No va a haber un respeto a la voluntad popular. En el tema de la ley electoral no tiene absolutamente nada que ver con el tema de transmisión de resultados. Ahí se está empantanados porque solo quieren que libres, liberales y nacionalistas tengan la acreditación de posiciones en las mesas electorales. Nosotros somos del criterio que, por ejemplo, el partido de Salvador Nasralla tiene que tener su participación, es una figura altamente popular, con mucho reconocimiento, y negarle esta participación también sería retroceder. Así que en ese sentido nosotros como Movimiento de Unidad y Esperanza vamos a estar pidiéndole a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, acompañamiento de observadores, pero también asistencia técnica, pues es preocupante que no se transmitan resultados. O sea, por primera vez, creo yo, en los últimos 30 años no va a haber transmisión de resultados. Entonces, ¿quién se va a declarar ganador? ¿Cómo se van a declarar ganador? Tiene la capacidad en este momento el Consejo Nacional Electoral de poder transmitir resultados veloces, eficaces. No, lo que hemos visto es que hemos retrocedido, que lejos de crear una institución que fortalezca la democracia, que fortalezca la voluntad popular, prácticamente la está limitando a crear un caos, a que todo el mundo se declare ganador en todos los niveles electivos, tanto de presidente como alcaldes y diputados. Eso va a ser un caos. Yo creo que esto es grave. Urge tomar decisiones para poder saber una verdadera transmisión de resultados eficaz. Hay que pedir acompañamiento. Yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el Instituto de Democracia pueden ayudar mucho. Fundaciones como la de Konrad Adenauer también pueden ayudar mucho. Pero sí es importante, Renato, en el tema de que si no hay un sistema de transmisión de resultados, esto puede provocar un caos, pueden haber hasta muertos, porque allá en los municipios, en tierra adentro, la gente se mata por un voto. Se van a robar las urnas. Esto sí es grave. Para eso es el Consejo Nacional Electoral y prácticamente creamos una institución que no ha demostrado la capacidad y la efectividad en las posiciones que se les han nombrado a estos tres consejeros. Y hablo parejo al Partido Nacional Libre y Libertad de Refundación. Dejan mucho que desear. Han tenido más de 2 años para poder garantizar la voluntad popular, la democracia, y prácticamente no hicieron nada. David, un momentito. ¿Cómo valora las declaraciones de Chávez Madison? Mire, yo creo que presentar un programa, lo saludo al diputado David Chávez, presentar un panorama totalmente catastrófico es hablar del lente con que se ven las próximas elecciones. Ellos piensan que tienen desventaja en el tribunal, puesto que el representante de ahí, según ellos, responde a los intereses de la facción de Mauricio Oliva. Entonces ellos tienen miedo que eso del TREP sea
para que haya un fraude interno. Acuérdense que el Partido Nacional es un partido autocrático, siempre ha habido fraude. El ejemplo más grande fue el problema entre Ricardo Álvarez y Juan Orlando en 2012, acusación fuerte de fraude. Y ahora hay dos movimientos fuertes que están en contienda, los dos tienen estructura y no hay un arreglo. En ese partido siempre ha habido arreglos y se dice, este es el candidato. Entonces, todo el malestar ahí, para mí, responde a una lucha interna del Partido Nacional. Bueno, gracias, Aristides. Gracias, don David Chávez. Solo para un poco poder retroalimentar lo que dice don Aristides, a quien le tenemos mucho respeto, y somos muy respetuosos del movimiento que lidera el doctor Mauricio Oliva, quien consideramos un líder extraordinario al interno del Partido Nacional. Pero el pueblo nacionalista ya decidió, Renato, usted puede mandar a sus cámaras, casa por casa, en casas nacionalistas, y preguntar por quién van a ejercer su voto a nivel electivo presidencial, y lo que ya se sabe, 8 de cada 10 nacionalistas le van a decir por patria la orden. Así que esa no es nuestra preocupación. Y yo creo que es un reto válido, pues, porque así evitamos conjeturas y dudas. Lo que sí nos preocupa no solo por el Partido Nacional, nos preocupa por los liberales, nos preocupa por Libre. O sea, es un tema de garantizar democracia, y el ente encargado de garantizar democracia es el Consejo Nacional Electoral. En el caso del representante del Consejo Nacional Electoral, de Kelvin Aguirre, gran amigo nuestro, estudiamos juntos en el colegio, en la universidad, es un hombre demócrata por excelencia, no se vincula a ningún movimiento, pero lo que creemos es que lastimosamente no han cumplido con sus funciones, y esto creo que es parejo. Están descalificando. Bueno, gracias, David Chávez. Es primera vez que yo escucho. Renato, y a sus distinguidos invitados. Sí. Bueno, yo quiero dejar un mensaje a la gente del Consejo Nacional Electoral. Solo les pedimos más celeridad, socialización, por si ustedes necesitan el apoyo de la sociedad en general y de los medios de comunicación. Algo que deben tener claro: la realización de los procesos electorales en marzo y noviembre de este año, todos los hondureños lo vamos a defender. Eso deben tenerlo claro, vamos a defenderlo. Pero lo que queremos es un poco más de celeridad, yo diría entereza, conocimiento, certidumbre de ustedes como miembros del Consejo Nacional Electoral. La idea no es dañar la imagen de ustedes, no es oscurecer el proceso electoral, no es dañar la imagen de la institucionalidad llamada Consejo Nacional Electoral, pero sí demandamos de ustedes un poco más de acciones ejecutivas, gerenciales, para darnos certidumbre. Yo sé que este proceso, Quique, ha estado turbio. Hubo gente y hubo alianzas para una constituyente. Ustedes bien lo saben, Aristides bien lo sabe. Sí, con Aristides hemos hablado. Hubo alianzas para una constituyente y de políticos que uno dice, pero se puede unir el agua y el aceite. Pero bueno, luego superaron eso. ¿Por qué? Por el COVID, ¿va? ¿O por qué? No, el COVID más bien servía de pretexto para que se dijera que no debía haber elecciones. Porque no se debía de gastar 1.000 millones, el argumento de Jacobo. Esos 1.000 millones se sacan de los 1.000 millones que se robaron en Invest para los hospitales. Pero les pasó la fiebre de la constituyente. Que conste, este servidor sí cree que Honduras necesita una nueva constitución. No me pregunte por qué, pero yo sí creo que Honduras necesita una nueva constitución. Se les pasó la fiebre de la constituyente porque tampoco quiero una constitución al servicio de 2, 3 personas. Confeccionada para ellos. No. Cuando yo me decanto por una nueva constitución, que sea la voluntad popular, no una constitución para que beneficie a 1 o 2 personas. Pero se les pasó la fiebre de la constituyente y volvieron a las primarias, entonces lo que pedimos es más eficiencia. Escucho los comentarios de don Jacobo Hernández en principio y después don Augusto Aguilar. Jacobo. Bueno, yo creo que estar en el SEC es una ventaja porque don Aristides ha tenido
casi la mitad del espacio de este programa, igual que el amigo Quiquillo. Don Augusto y Jacobo, esta es segunda vez. Yo considero que la responsabilidad histórica es del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que tiene más de año y medio de estar en funciones. Richie Moncada, la abogada, fue presidenta, ahora la abogada Ana Paola, después vendrá el otro. Pero entonces lo que sí hago hincapié, Renato, es que no le han dado participación a la gente de experiencia del ente electoral, porque han nombrado 3 personas paralelos a ellos, a los jefes de división, y eso ha traído problemas internos. Ojalá que sean capaces y saquen adelante esto. Pero por otra parte hay que recordar que estamos a 46 días. 46 días de elecciones no es nada, ¿verdad? Realmente, y que todos estamos aquí activando por nuestros partidos políticos. Yo le preguntaría a Aristide Mejía, porque objetaba a don Enrique Ortega del mismo partido, ¿quién puso entonces a la abogada Ana Paola? Fue el Partido Liberal que está representando. Recordemos, Libre, Nacional y Liberal son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Los 3 partidos son responsables. Y me pregunto yo, ¿qué hacen la Comisión Nacional del Partido Nacional, la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal y la del Partido Libre? ¿Están callados? ¿O no los dejan hablar? Tienen que exponer. Lo más importante, como decía Renato, es la divulgación. Por ello así hincapié en explicarle qué significa el TREP al pueblo hondureño, hacer simulacros, la capacitación de los miembros, quién va a ser el oficial TREP. Esas cosas no le hemos hablado en este momento. Nos estamos distorsionando en políticas internas del pasado. Yo creo que busquemos soluciones. Algo tiene que hacerse realmente. Ustedes recordarán que en 2009, cuando Aristide Mejía estaba en el gobierno, el presidente Zelaya, a petición de él, no estoy sugiriendo nada, simplemente estoy recordando un hecho histórico, se pospusieron las elecciones primarias porque había unas inundaciones en Coloma, en Onancho, y dijo que los militares estaban cansados. Se llegó con una concertación y se pospusieron. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que se pospongan las primarias. Simplemente estoy recordando ese momento histórico que pasó con el presidente Zelaya cuando estaba por el Partido Liberal, presidente de Honduras. Y con mucho respeto recuerdo estas cosas que son parte de la historia. Pero reitero y repito, la responsabilidad histórica es del Consejo Nacional Electoral. Y también de los 3 partidos, como sí, y de la Comisión Nacional Electoral de Partidos. Porque quien maneja estas elecciones, don Renato Álvarez, por la experiencia, lo sabemos, son los partidos participantes con su movimiento. El Consejo devuelve un veedor de todo el material y logística que le ha dado al pueblo hondureño a través de los partidos que están participando. Son 14 movimientos que están participando. Me parece un exceso, mi parecer. Eso hace más complejo llenar un acta, pero ¿qué va a pasar? 46 días y nada más. Yo hago reflexión lo que decía Renato, que divulgar lo que se está haciendo, confiemos en que salgamos adelante en este proceso electoral y no hablar de tanta pasión política en este momento, porque a todo el mundo se le sale, pues nos sale la saya en política. Y yo creo que todos tenemos, por el partido tienen problemas, ¿por quién está ahí? Nuestro movimiento no tiene equidad, no tiene información, pero yo pienso de que hay que tener conciencia, darle paciencia a esto y divulgar lo que significa el TREP, que es el tema para el cual nos convocaron este día a participar en este foro de don Renato Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jacobo Hernández. Don Augusto Aguilar. Sí, yo quiero hacer una aclaración. En ningún momento yo he criticado o censurado al Consejo Nacional Electoral. Creo que los 3 miembros les ha tocado asumir una responsabilidad enorme, cargando con los errores o con las irregularidades que se cometieron en los procesos anteriores. Eso ha consistido precisamente en que se haya fomentado más la desconfianza en el organismo electoral. Pero además, en favor de ellos, que no tienen culpa, la tardanza en que se aprobara la ley electoral, de tal manera que les ha tocado una situación difícil de estar administrando el proceso electoral con una ley que supuestamente ya
casi está derogada. Además, debemos tomar en cuenta que el problema en este momento es la cuestión de la transmisión de resultados. Entonces, lo que queda en este momento, y esta es una sugerencia, es recurrir a la tecnología y a los recursos tecnológicos y humanos con que se disponen, como ya lo hicimos una vez. Yo recuerdo que la transmisión de resultados preliminares, precisamente eso fue en las generales, en las generales del 2005. Tuvimos que acudir, y lo debe recordar bien Aristide y Jacobo, tuvimos que acudir a un monitoreo por parte de los miembros de la Academia Militar. Se desplazaron en el país alrededor de cerca de 200 cadetes y ellos fueron los que proporcionaron vía teléfono, con teléfono, los primeros resultados. Creo que hay alternativas, debemos ser hasta cierto punto condescendientes y insisto, y con esto termino, que a los miembros del Consejo Nacional Electoral les ha tocado una situación difícil y ese retraso en la aprobación de la ley, desde mi punto de vista, probablemente esté equivocado, ha sido toda una estrategia para que no se aprobara la segunda vuelta. ¿Y por qué afirmo que va a haber que es casi seguro una crisis? Porque sin segunda vuelta vamos a tener otro presidente con un respaldo popular de apenas 30 o menos porcentaje. Eso crea crisis y eso deslegitima a cualquier gobierno o a cualquier presidente de la República. Gracias. Gracias a usted, don Augusto Aguilar. Bueno, la última pausa y los últimos segunditos serán para Carlos Eduardo Reina. Bueno, terminamos con Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial en Libre. Carlos Eduardo, buenos días. Carlos Eduardo. Aló. Buenos días. Buenos días, Renato. Quiero saludar a los invitados y referirme rápidamente a tres temas. Estamos a 40 y tantos días de las elecciones. No hubo nueva ley electoral. Y hoy no tenemos certeza de cómo se van a transmitir los datos. Eso ni siquiera nos han convocado para consensuar el tema. Esa es una primera preocupación. La segunda, ayer el Consejo Nacional Electoral envió una nota pidiéndonos nombre y apellido de todos los 16,000 representantes de mesa. Eso es imposible que se levante antes del 8 de febrero como lo están pidiendo, con el problema de que además estamos en pandemia. Tú puedes poner a alguien hoy en una lista y el 14 de marzo pueden estar enfermos. Yo no quisiera pensar que esa es una decisión dirigida a beneficiar a movimientos que ya existen, que han participado en elecciones anteriores y que por tanto ya tienen listados de gente que estuvo en mesa. En el caso de la Nueva Corriente está todavía en proceso de construcción. Estamos organizando precisamente el tema de las mesas. Yo no quiero ser mal pensado, pero podría interpretarse de que quieren hacernos algún tipo de daño. Recuerde el artículo 24 de la ley electoral, donde la ley nos da el derecho a tener representantes en todas las mesas. ¿Qué pasa si yo no presenté el listado de aquí al 8 de febrero? Nos van a quitar el representante de la mesa, nos van a quitar la credencial. Eso nos violentaría a nosotros el derecho que tenemos de defendernos en la mesa electoral. Por otro lado, te quiero comentar que la semana pasada, junto con Wilfredo Méndez y con Nelson Ávila, presentamos un escrito al Pleno del Consejo Nacional Electoral precisamente para hablar del tema de las credenciales y hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Correcto. Porque tenemos una duda, muy rápido. Según la ley dice que las alianzas llevan una credencial y uno por candidato presidencial. Entonces, en el caso de Libre, según la ley sería una credencial de Honduras Libre, otra de la Nueva Corriente, otra del 5 de julio y otra de la Alianza del Sumar. Todas esas cosas ya deberían de estar aclaradas, pero vemos que no hay por ningún lado señales de que nos quieran aclarar y nos quieran garantizar nuestro derecho en el próximo proceso electoral. Muy bien. Gracias, Carlos Eduardo Reina. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Aristides. Renato. Muchas gracias, Enrique Ortez Sequeira. Gracias por ser gentiles siempre en aceptar nuestras invitaciones. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla, Líder de Honduras.